Sánchez, zorionak, victoria hoy en Ordizia, que me imagino que te da un plus y motivación para arrancar esta segunda fase de la temporada. Bueno, lo primero, felicitar y dar las gracias al equipo, en especial a Óscar, que bueno, me he sentido muy arropado por él en la parte final. Sabíamos que no iba a ser fácil controlar a los corredores que venían conmigo y bueno, se ha portado muy bien, ha hecho un trabajo enorme. Contento de poder escribir mi nombre aquí en esta carrera y siempre agradecido a la afición vasca, ¿no? El contraste de un veterano como tú ganando y el segundo puesto a Juan Ayuso, un chaval de 19 años. Es un contraste muy llamativo. Bueno, es el ciclismo de ahora los jóvenes vienen con unos números, una velocidad increíble, con unas ganas también que nos hace pensar ya en el cambio generacional, pero que bueno, nosotros intentaremos dar los últimos coletazos. Sí que es verdad que vamos teniendo ya una edad y vemos a gente como Ayuso que vienen muy fuerte, pero intentaremos aguantar como hemos aguantado hasta siempre. La victoria de hoy nos da un espaldarazo muy bueno para la segunda parte de la temporada y hay que seguir así. Los veteranos seguís dando guerra. ¿Qué esperas de este final de temporada? Me imagino que la clásica la semana que viene y a partir de ahí. Bueno, yo creo que ser competitivo es lo importante, ¿no? Sabemos que hemos trabajado bien, las piernas están, la cabeza también, que es lo importante, y ahora ser competitivos. Sabemos que bueno, que habrán momentos en esta segunda parte de la temporada que estarán bastante por delante de nosotros, casi seguro en la Vuelta a España. Viene gente muchísimo más preparada que nosotros, gente con el objetivo de luchar y de ganar la Vuelta a España, pero nosotros intentaremos hacer nuestra carrera. Zorionak, muchas felicidades. Gracias a vosotros.